Radio 13 presenta La Entrevista con Paco Ramírez. Amigos de México al Día, en esta oportunidad el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Monzón. Secretario, muchas gracias por recibirnos. Bienvenidos, esta es su casa. Secretario, se están cumpliendo 3 años ya de la administración del presidente Felipe Calderón. Usted prácticamente tomó las riendas de la Secretaría de Gobernación hace poquito más de un año, en el 2008, en un momento especial para el gobierno mexicano. ¿Cuál sería el balance de la política interna de nuestro país en estos 3 años? Bueno, primero hay que apreciar que después de una elección muy competida, donde se dieron condiciones sociales y políticas de crispación, mediante el ejercicio del diálogo y la comunicación, se reconstruyeron aquellas condiciones para que las principales fuerzas políticas en este país dialogaran, debatieran y adoptaran decisiones con respeto, recuperando el espacio común que debe ser la política. Y eso es un ejercicio muy importante, en el cual yo creo que la política sale bien librada. Si bien es cierto que se ha cuestionado que se empezaran a medir las decisiones políticas por el consenso y con eso se podría adelgazar su profundidad, pues el consenso tiende a generar una menor profundidad en la adopción de las medidas que sean para que alcancen al mayor número de voluntades. También lo es que este era un ejercicio político conveniente y útil al país. Hoy por hoy este es un país en donde los políticos pueden debatir sin rencor, sin mayor encono, donde se pueden llegar a acuerdos sin estar bajo la sospecha del deshonor, donde todo se hace frente a la cara a la sociedad. Y eso es un avance importante en términos de gobernabilidad. Por otra parte, en el Poder Legislativo se lograron consensos importantes en materia política, en materia energética, en materia de seguridad, en materia de justicia penal. Toda la reconstrucción institucional en materia de seguridad ha sido de una profundidad nunca antes vista en la historia del país y con un alto grado de consenso, lo que implica que la seguridad en México se está tornando un tema de Estado que obliga y exige a toda autoridad a responderle al ciudadano en los términos más allá de una lógica partidista. Bueno, justamente en este entorno de la política interna y hablando de seguridad, es un asunto que nos interesa prácticamente a toda la sociedad, uno de los elementos más importantes. ¿Cómo va el tema de la seguridad, el tema de la lucha contra el narcotráfico y el combate a la delincuencia organizada? A ver, yo creo que aquí es importante dejar claro, no es una actitud del Estado de combate a las organizaciones criminales por una valoración estrictamente ética o moral. Es defender a las instituciones de seguridad del país que se estaban viendo cada vez con un mayor riesgo de penetración o de intimidación por las organizaciones criminales y por lo tanto había que hacer un rediseño profundo de las instituciones para que vuelvan a recuperar su capacidad de brindar seguridad y protección a los ciudadanos. Hoy, si bien el contexto de la lucha contra la delincuencia sigue marcado por una presencia de la violencia entre los carteles, cada vez es más evidente que el Estado cuenta con organizaciones capaces de resistir cada vez mejor este tipo de presiones y consolidando una tendencia que nos llevará a que se pueda dar seguridad a los ciudadanos, sobre todo frente a aquellos hechos que más los afectan. Tenemos que reconocer que los consensos han permitido una consolidación importante de las corporaciones a nivel federal. Por ejemplo, la Policía Federal pasó de un número de 8,000 a 32,000 y podrá consolidar su meta de 40,000 muy pronto, pero hay que hacer este esfuerzo a nivel de los estados. Hoy por hoy se discute entre la Federación y los estados y entre las representaciones políticas un nuevo diseño que nos permita concentrar o consolidar recursos donde más hacen falta a fin de fortalecer a las instituciones de seguridad, ahora a nivel estatal y a nivel territorial, digamos. Esta administración históricamente está en posibilidades de cumplir con una obligación de Estado fundamental, tener fuerzas de seguridad capaces de servir y proteger al ciudadano y romper las cadenas de violencia que han amenazado sobre todo a los más pacíficos y a los más vulnerables. Tenemos que recuperar la capacidad de la ciudadanía para vivir
confiando en las instituciones y viviendo en paz, y en ese ejercicio estamos todos comprometidos. Viviendo en paz. Hace un momento tocaba usted el tema del proceso electoral previo a esta administración, y yo le pregunto, 3 años, ya tocó un proceso electoral, ¿cuál sería el balance en términos de todo ese proceso? Hoy por hoy los actores políticos acuerdan reglas del juego, se someten a ellas y aceptan los resultados de dichos procesos. Esos son los presupuestos básicos de un régimen democrático. Tenemos que trabajar más en la materia de la comunicación política, tenemos que trabajar más en fortalecer la legitimación de la representación política. En estos momentos el Ejecutivo está preparando una iniciativa, como lo ha señalado el presidente, para tocar temas como la reelección, la reducción del Congreso, iniciativa del Poder Judicial, candidaturas independientes, una revisión importante, uno, del sistema político para fortalecer el poder de la ciudadanía, para que el ciudadano tenga mayor capacidad para decidir quién debe representarlo y quién no, y dos, para evitar la parálisis institucional que afecta la estructura de lo que se ha llamado los gobiernos divididos, en donde el titular del Ejecutivo no goza de una mayoría relativa en el Poder Legislativo y eso a veces genera fricciones. De tal manera que en esos casos se pueda resolver cualquier conflicto en beneficio de tomas de decisiones que puedan ser calibradas por la ciudadanía. ¿Y se está trabajando también en el blindaje electoral? Sí, bueno, hemos venido trabajando de manera muy importante en la adopción de reglas de fiscalización que permitan transparentar el manejo de los recursos de los partidos, en la evaluación de los gastos de campaña, en la fiscalización de los candidatos. Hoy por hoy cada vez hay una actitud institucional más aceptada de que en caso de que se tenga duda o no se tenga claridad sobre una persona, se consulte a los órganos de los estados para conocer si tiene algún antecedente o investigación que pudiera poner en duda su honorabilidad. Lo que me parece importante para evitar la incursión de políticos, de personas corruptas o vinculadas con organizaciones criminales en los procesos políticos. En noviembre del año pasado, cuando usted toma posesión del cargo que le pide el presidente Felipe Calderón, recuerdo que en aquella oportunidad el presidente dijo, lo instruyo a tener una comunicación cercana con gobernadores y con los poderes de la Unión. ¿Cómo va esa cercanía, esa comunicación? Pues la comunicación cercana es para discutir de diversas maneras distintos temas. Primero, yo creo que entre los gobernadores y el secretario de Gobernación hay una relación de respeto y de reconocimiento recíproco en cuanto a su autoridad, en cuanto a sus ámbitos de competencia, una relación cordial en términos de buscar los espacios para encontrar soluciones a los problemas que aquejan a los gobiernos federales o a los gobiernos estatales o a la relación con el gobierno federal. Igual con las fuerzas políticas, hay respeto entre los interlocutores, se pueden llegar a acuerdos o no, pero hay lealtad para manejar los temas. Secretario, ¿cómo va el tema de la reforma del Estado? Yo creo que hemos avanzado en unas partes y está clarísimo después del discurso del 2 de diciembre del presidente de la República que es un tema que deberá ser tratado próximamente. El presidente de la República dijo que antes del 15 de diciembre presentaría iniciativa ante el Congreso de la Unión, tocando temas como la reelección, la reducción del Congreso, mecanismos constitucionales para evitar la parálisis institucional, candidaturas independientes, iniciativa ciudadana, referéndum, iniciativa preferente, veto parcial, reconducción presupuestaria, mecanismos que eviten hacer interesante el conflicto institucional y que le den salida en función de la gobernabilidad. Al final, siempre tiene que reconocer el gobierno y los políticos cuando están hablando con personas que han sido electas por la gente y que tienen la autoridad política producto de una elección. Esa es la lógica democrática.